futuros. Cuerpos colados, vidas robados, el tiempo de la carne es nada, con carne es nada. Cuerpos colados, vidas robadas, el tiempo arde, la carne es nada. Sangre y viento, fuego de piel, confesor, famillito cruel. La sombra danza, el suelo tiembla, rabia pura, nada me frena. Mujer mental, rompe cadenas, el caos manda, no hay fronteras. Adrenalina, llevo mi ser, adrenalina, todo se tren. Adrenalina, mi grito al fin, adrenalina. ¿Cómo anda la banda? Opa, al Daxa, Eligio presente, vamos a ver qué panorama tenemos para hoy, si empezamos así. Mama, Gonzo querido, ¿todo bien, mi amigo? Ahí va. Quema mi ser, adrenalina, no puedo ceder. Adrenalina, mi grito al fin. Adrenalina, el poder en mí. Cuerpos caídos, ruido brutal, el aire arde, otro animal. Entre llamas, misión sin fin, todo arde dentro de mí. Dios mío. Capibara querido. Adrenalina, quema mi ser. Adrenalina, no puedo ceder. Adrenalina, mi grito al fin. ¿Vos sos al Daxita querido? ¿Estamos en ese proceso? Dios mío, qué raza. Gracias, Mati, gracias, querido. Crack. Grabamos todo. A ver. A ver qué traen. Ayer era un desastre las cajas. Solo las cartitas de Norris zafaron. Ponele. Opa, hoy viene bien, Interesante, te diré, A ver si seguimos por ese rumbo. Venga, Lee. Dale, Chocapinto. Justo lento, mirá. Andretti, bueno.
Bueno, luego te das cuenta. Nivel 8. A ver qué onda. Bueno, bien Weber. Total, viste a verlo. En cualquier momento lo ponen de nuevo. ¿Qué tenemos acá? A ver. No me fijé en las Flash. Los escoceses voladores. ¿Sabes qué pista traemos? Mónaco, Austin, Holanda, Silverstone. Holanda con lluvia, me muero. Y después, Mónaco, Austria, Austin, Barcelona, Holanda, Suzuka. No me gusta. Encima va a haber recompensas dobles. Uf, interesante, ¿o no? Ah, no, mala mía. Comunes nomás. Bueno, vamos a comenzar con el Super Sprint. Al toque. A ver qué onda. A ver cómo nos recibe el día. Podría haber sido peor. Vale. No. Pumita querido. ¿Cómo va mi amigo? Ahí va. Por ahora bien. Queremos un rato a ver qué onda. Ahí vamos. Viene el amigo George. Ahí va. Ahí va. ¿Alguno tiene activo para jugar, che? ¿El super evento? ¿O estamos todos en la misma?
Dale, 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 dale. Gracias, amigo, gracias. Que tengas una jornada leve, campeón. Creo que sos el único que chambeó en el grupo. No. Tal cual, mi amigo. No está tan mal la serie 12 de Pumita, ¿eh? Salvo, la... Salvo Las Vegas. Pero bueno, una cosa es en evento y otra cosa en duelos. Pero bueno, es la única que más o menos no me gusta, digamos. Después las otras me parecen entretenidas, pero bueno. Vamos a tener que andar descubriendo el setup, bla 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 bla. Y ver qué onda. Vamos a ver si el amigo Evo mañana tiene un tiempito para tirarnos unos tips para el setup. A ver qué podemos armar que nos pueda servir, ¿no? No sé, Pumita. Ilustrame, a ver. ¿Vos con qué vas a ir? ¿Qué vas a sacar del depósito de tu arsenal para pistear en esta nueva rotación? Yo la verdad no tengo ni idea. Tendría que ver las pistas que hay. A ver qué nos sirve y qué no. Dale, Racer. Dale, papu. No sé si se dieron cuenta en la imagen que el casillero de mi Russell está como más abajo y no se ve bien el tema de la gestión de neumático. Sospechoso. No tengo ni idea el neumático que tiene, pero que está por morir, está por morir. Acá, adelantamiento. Interesante, ¿eh? Por ejemplo, a ver, ¿con qué va a salir a pistear el Pumita? Salió una... ¿Por qué salió una verde? ¿Será esto? Sospechoso.
No, no tiene 10% Russell, Ale. La semana que viene recién. Me parece que solo los, los legendarios tienen. A ver. Sí, no, no está Russell en esta, ¿eh? Es para la semana que viene. A mí me mata que el Oscurín lo tengo a nivel 3. Uf. Sí, sí, la semana que viene recién. Esta semana, salvo los legendarios, no hay otro piloto con bonus. Vamos a tener que esperar una semanita. Mientras tanto lo vamos subiendo de a poco. Bueno, yo recién lo subí al 5, así que me falta un montón. Pero aquí le faltan poquitas cartas. Tiene una semanita para darle con todo. No, el que le va a ir bien es al Capibara. Ese sinvergüenza lo tiene nivel 6. Ese sí que le va a sacar el jugo. Oh, se planchó ahí, dale, man. Ahí por lo menos arrancó. A ver. Opa. Ese Gali, ¿eh? Se envalentonó. ¿Qué le pasa al men? Sí. Sí. Bueno, y cualquiera que lo tenga a nivel 5 también, le va a rendir un montón. Pero ese que lo tiene al 6, más madera. Sí que tiene una pequeña ventajita ese sinvergüenza, ¿eh? Bueno, pero está bien. Me tocó a mí la semana de Leclerc, te pasó a vos la semana pasada con Ocon. Y ahora le toca al Capibara. Y después de Russell, viene el querido viejonzo. Que hay varios que lo tienen, en muy buen nivel, Ojo con eso. Dale, Ale, que tenga buen día. Juntito bien, che. A ver si acá se despega. No está mal. Polvos rotos, almas quemadas. El mundo colapsa, todo en llamas. Riff tras riff, eco infernal. La destrucción suena Hamilton y Norris. brutal.
qué no me dio el DRS? Interesante, ¿eh? Ah, para que iba primero. Alta momia soy. Qué hijo de puta ese Hamilton. Arranqué tarde con la unidad de potencia, no me di cuenta. Me habrá sobrado, pero para 5 carreras más o menos. Más o menos, Bueno, una de 6 vueltitas, a ver si acortamos la distancia con los dos de arriba de la sprint. Sacan las manos, no hay regreso. Cuchillos gritan un beso inmenso. La piel se rasga, susurra el hueso sin permiso, sin miedo, sin regreso. Ahí. Cuerpos fríos, almas quebradas, autopsias no autorizadas. Se trabó salió. Bueno, Russell bien. ¿Cómo andas, Nachito? ¿Todo bien, mi amigo? No, esta semana no voy a jugar el evento. Porque ya el nivel de emparejamiento que tengo estoy resarpado mal. Voy a ver si puedo jugar con... Voy a ver si puedo jugar con la cuenta secundaria en campeón. Pero pasa que necesito coins. Así que me tengo que poner a jugar a full. Para sumar. Y ver cómo me va en campeón. Y está medio complicado, Nachito. Habría que ver en qué grupo te va poniendo y ver si depende si te sirve jugarlo o no.
Es medio complejo el tema. ¿Cómo cuesta conseguir energía acá en este circuito? Es muy difícil. No carga nunca la barrita. Bueno, vamos a aprovechar que está un poco atrás. Vamos a ponerle lluvia. Bueno, algo de energía conseguimos. No mucho. Vamos a ver si nos... Oh, mirá, qué pelotudo. No tiré el DRS con no. ¿Sabe qué? No va a pasar a nadie. Esa cosa tengo que prestar atención. No, perdí mucho. Podría estar mucho más arriba. Qué boludo, bro. Esos detalles no se me pueden escapar. ¿Por qué no tenés coin, Nachito? ¿Qué pasó? Ah, no está mal. Ah. Ah, ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, de a poquito, Nachín. Mirá, 31 puntos, qué miseria. Bien, bien. Va queriendo, va queriendo. Hay que jugar y tener paciencia nomás, Nachito. No hay de otra, pa. Eh, sí, sí, interesante. Pasa que a lo primero tenés un montón de piezas. De piezas bajas para subir, pero no te dan los coins. Y después cuando tenés muchos coins, no tenés las cartas. No está mal, ¿eh? Logro 121. La seguridad. Opa.
Platino Serie 10 puede traer cosas lindas, ¿eh? Ojota. Ojota. Bueno, a ver cómo va acá. Buenos Aires se despierta en su propio sudor. Ella está atormentada. Con su perfume aromatiza el aire con su propio glamour. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cae la noche en Buenos Aires mauritanamente. El sol con ella se enfadó. Sopla el viento clandestino frío. Ella no tiene un propio abrigo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Callejones repletos de venganza. Y esperemos que sí, Nachito, ¿eh? No vendría mal esos colapinchos. Sinceramente. Callejones repletos de venganza. Un gota de sangre, sudor y lágrimas. Buenos Aires repletos de venganza. Un gota de sangre, sudor y lágrimas. Mamadera. Alta sinvergüenza esta perra, ¿eh? Opa. Cuando te das cuenta ya estás en... abriendo esa cajita capo. Mima, después si querés te paso un tip para hacerlo más... para hacerlo más rápido. Si te interesa, me avisas y te digo. Dios mío. Después me pregunto por qué no gano. Ah, no me lo tomó, menos mal. Me parece que la vida útil de Norris se está acabando, ¿no? Muy atrás, Norris, loco, no. Bueno, ahí como que va mejorando la cuestión. Bien, Nachito, gracias, amigo. Sí, pasa que esto se reinicia y...
Sí, Nachito, pasa que a veces el programa se reinicia y yo acá lo veo activo, pero no. Como hay un pequeño delay en el YouTube, no aparece. Corta como un cuchillo. La luna tiembla en su exilio. Salto, salto, sin mirar abajo. La rabia arde, no pisar, caminaré sobre el mar. Sin miedo, sin dudar, dudar. Mis pasos romperán la tormenta, el cristal, ¿Cómo andás, Edgar? Gracias por saludarme, mi amigo. Una locura. Bueno, cajita de coins. Jamás. Casi. Donde siga por este rumbo, cajita de coins de una. Bueno, Austin. Son 6 vueltitas por lo menos. Encima la semana que ahora con la rotación de pistas son todas de 8, 9, 10 vueltas. Qué bajón. Creo que hay algunas de 6 por serie. Pero te toca un sprint de pura carrera de 9 vueltas, no termina más. Ni caja de coins sacas. Che, en una semana me fumé 1000 autocontrol, una locura. No, 600. Me caigo muerto. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Bien. Bueno, bien, no revisé. Ahí va, ahí va. Ahí encontró el espacio. Colega querido. Lento. Dale, Blando. Blando Norris. Crack. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí tomó color. Arrancó. Arrancó la velocidad. No, ahí. Ahí se embotelló. abrazando el sol, las estrellas lloran su dolor. Y tú gritas, pero no hay control. Mal Russell, che. Cenizas, cenizas, todo se va. Cenizas, cenizas, polvo y nada más. El fuego baila, el alma se va. Vamos a mandarlo a Russell a los pits. Uno de libros. ¿Dónde están unos de libros? ¿O pasaron unos de libros? Uno verde. Todo grita, ¿dónde está la salida? Cenizas, cenizas, todo se va. Cenizas, cenizas, polvo y nada más. El fuego baila, el alma se va. Todo alto de todo grita, Ahí está ahí. la salida. El chanito este. A ver si podemos hacer el undercut. A ver si nos funciona o no nos funciona. El undercut.
Sí, nos puede ir mejor, A ver, a ver, a ver. Sí, de un 22 a un 12. No está mal. Bien, la ando. Dale, George. A ver. Sí, un lugarcito es un lugarcito. Puntito más, puntito más. Está loco, no hay razón. Cada vivo es un caos, pura explosión. Las cuerdas gritan, el suelo tiembla. 31. El público enloquece, no hay quien lo Mamá. detenga. No está mal. Ojota. Va queriendo el amigo Max, Ojota. Ojota, ojota, ojota. Vamos otra vez adentro. Estoy despierto. Raro no me está coincidiendo la sequence. Me parece que estoy ando por otro canal, me parece. Acá, acá. Perdidísimo. Bueno, ya nos vamos a encauzar. 3 días para que agarre el juego, más o menos. No sé por qué tarda tanto. Opa, me cambió el fondito ya. Que ayer era... Que ayer era todo así como cyberpunk. Hoy ya está todo nevadito. Escocia Forever.
Bueno, sumar suma. ¿Qué más tengo? Ah, acá. Un lastre. Mamadera. A ver, otra. ¿Quién te dice? Por ahí jugamos con la Junior, Más que nada para ver otras pistas. A ver qué tal, Luch de PS3. Bueno, Silverstone. ¿Qué tal, Está muy callado el chat. Es raro eso. ¿Estará pasando algo? ¿O están todos meta sprint, 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 sprint? Están todos a full con los sprint, me parece. Tal cual. Ahí va. Ahí va. Veamos, veamos, veamos. ¿Cómo andás, Peca, querido? ¿Cómo andás, mi compañero? ¿Estás jugando sprint? Tenés que aprovechar ahora, Para ir mejorando un par de piezas, capo. Tenés que jugar todo lo que puedas. Todo lo que te sea posible hay que jugar, Pequita, querido. Sin miedo al éxito. Bien. Olvídate. ¿En dónde te vas a anotar, Peca, querido? ¿En qué serie del evento vas a jugar? Zafando. Bueno. Oh.
Y sí, no queda otra, Pequita. ¿En qué serie estás jugando vos ahora? ¿7? Ahí va. Ahí va queriendo. No me vas a dar el defensa, ¿no? Cuando no quiere, no quiere. Ahí vamos. Qué malo. Puntos, hermano. Qué miseria. ¿Cómo andás, Edgar? Sí, muy tranquilo el chat hoy. Muy tranquilo. Como que falta una chispina, algo. Pero bueno. Hay que comenzar a armar fuego. Me muero. Sí, pará, loco, no ve la... Jovic. Ese ya me tocó. Bueno, tuve que meterle pata. Por lo menos para salir segundo. Nadie se acuerda del segundo, pero acá no importa. Gustavo Luis Capoani. El equipo de mi amigo Luis. De mi amigo Luigi. El streamer de Brasil. Un crack. Un crack, mira. Hoy me perdí el directo porque empezó temprano el compa.
Una lástima, mirá. Llegué para saludarlo al final nomás. Pero se ve que él madrugó y se pito, ¿no? Aparte no sé qué diferencia horaria hay con Brasil. No sé si tenemos la misma hora o qué. Alto real me tocó. Otro snipazo capaz. Todo puede ser, Todo puede ser. Lastre y lastre. Bueno. ¿Con qué juega el compa? Verstappen. Raro. Verstappen y Norris. Bueno. Y sí, ese Verstappen es duro para pasar, capo. Duro, duro, duro. Pero bueno. Vamos a hacer nuestra carrera inteligente. Guiño, guiño. Vamos volando, querido. Vamos volando, querido. Bien. Va queriendo la cuestión. Interesante. Bueno, un poquito. Nos despegamos. A ver si nos acercamos con George. Mirá, me entró con su Verstappen, pa. Su neumático super Blandix. Igual lo llega con todos los pelos afuera, me parece. Creo. Patroden. Un poquito de unidad de potencia para Georgis. ¿Qué pasa, Aldaxa querido? Aldaxinia. No sé con qué va a salir. No sé con qué va a salir. A ver, hijo un ciego. No, no arranca cerrado, loco. Bueno, no, que tampoco. A ver. Fuego. Dale, no. Vamos, vamos. Vuelta 7. Este Aldaxa. Debería ser representante de jugadores Aldaxa. Tiene
muchos contactos, pa. Mucho, mucho, mucho. Pero sí, no estaría mal. No sabemos nada de autos locos. A ver qué nos pueden contar. Dale. Consumidores de sueños, no escaparás. Eco eterno, un grito mortal. Consumidores de Pero sí, sueños, no me interesa el escaparás. Daxita querido. Eco eterno, un grito mortal. Un grito mortal. Un grito mortal. Cada segundo ¿Cómo andás, Sebo? donde está el rey. Oscuridad reina. Todo se va. Ah, Sombras se llaman. No hay vuelta atrás. no creo que se moleste nadie. Consumidores No hay ningún problema el Daxa. almas perdidas. ¿Por qué me sale? No tendría que molestarse nadie, creo. No escaparás. Ruido de trueno. Vives caer. El aire arde. Nada que hacer. Esclavos del tiempo. Uf, Cadenas de sal. tremendo. El alma ¿No había uno más heavy metal? pesadillas vivas. Piel de metal. Eco eterno. Un grito mortal. Buen día, Consumidores profe Evo. de sueños devorar. No sabía que tenías alumnos, querido Evo, y menos tan particulares. Pero bueno, una cosita lleva a la otra y así hay que ir progresando. Mientras se van secando mis autocontrol. Norris y Hamilton. Esto va a estar color de hormigón. Mal. Mal, 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 mal. Consumidores de sueños devorar. Almas perdidas en el altar. Fuego en los ojos al ver gritar. Consumidores de sueños, no escaparás. Ujú. Mira quemado. Vas a tener que meter un doble undercut. Como que me salen. Me muero. No, a veces sí. A veces no. Más no que sí, pero bueno. Ahí le vamos. No, pasa que ese Norris arrancó. Filosín, filosín arrancó. Cataclismo, gritan los cielos, la tierra llora. Consumidores, esta es la Lluvia hora. torrencial.
interesante. Bueno, la pegué con Georgis. Con el otro no. Pero como todavía no salió el vehículo de Security, puede que tengamos suerte, como puede que no. Yo no tengo botellita así linda, hermosa. Tengo que tomar así del envase por la pobreza que hay. No tengo los beneficios de otros youtubers. Esto es todo pulmón. Todo pulmón, todo. Si ya venía apretada la sprint con esta de bolita, estamos a la recontra B. Mirá dónde me larga. ¿Cómo andás, Pablito? ¿Cómo andás, mi amigo? Mirá dónde me largó el granuja. Bueno, algunos vamos a pasar, pero él también. Pero nos acercamos. Ups. La versión en castellano decís. Mucho lo copié al Daxa, mucho. ¿Se nota? Bueno. En realidad todos copiamos al Supremo. Él inventó el formato, ¿viste? Cada vez que puede lo hace saber. Y no le pedimos permiso. Eso es lo más grave. Pero bueno, así que todo es válido, pa. Uno copia al otro, el otro copia al otro. Y así. Así se van suscitando las cuestiones. Dos carreras más. Que lo contraparió.
Ah, McLovin también es suscriptor de Davor. No sabía. Bueno, igual el panorama de youtuber de F1 Clash no es muy amplio que digamos. Hay para todos los gustos y en todos los idiomas. Ah, mira. Ahora te van a regañar. Sabes que ahora viene el mensajito de WhatsApp, ¿no? Lo sabes. No, Russell no está funcando, pa. Está pidiendo un cambio. Edit hace Sainz. ¿No querés que te pase lo que le pasó a Pinbull ayer? Que no soportó la embestida de autos locos y desapareció. El Pinbulito. Las caritas que tira Edgar, no sé qué pasó. ¿Ya está hablando de más el polarizado, decís vos? Sí, ahí el DRS, papu. ¿Cómo andás, Miguelito? Buenas, amigo. ¿Estás de chamba, de descanso? Pues ya perdí tu régimen laboral. Bien, bien, Miguelín. ¿Cómo venís con las sprint? ¿Venís pisteando o tranca palanca? Solo que me tira el DRS ahí tan feo. ¿Qué es lo que está haciendo mal Cepiña? Y ese no que no se cansa, te persigue hasta abajo de la cama. Qué hijo de mí. No.
Hi Davor, welcome to channel, my friends, unique friends. ...44 tiene otro color... ...tiene otra carita... El Sunodota. Me quieren sacudir el segundo lugar, ya te digo, ya. No. Yo no sé, al Dax hacia al Edgar le va a gustar esta actitud que está mostrando. No creo que esté muy de acuerdo, es muy celosín, ¿viste? ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, sabrás cómo manejarlo, campeón. Yo me gustaría estar en tus zapatos. Opa, ¿tenemos una cita en el chat? ¡Epa, epa! No me lo esperaba eso, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Enseguida va a aparecer el Edgar y te va a decir al Daxa, inbox, inbox. Ya sabes que ahí estás muerto. Cuando te llega esa palabra, inbox, estás en la lona el Daxine, ¿eh? Pero bueno, como te gusta jugar con fuego y con cachiporras de carne, páncatela. No queda otra, pa. Dale, amigo. Necesito que me des el DRX. Tarde como siempre. Tarde como siempre.
cuánta UP. Ahora se acomodó el casillero de Russell. Hoy estaba como medio moviduski. Bien. Uf. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dale, George. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, George querido. Pásate nada hasta acá, porfa, porfa. Bueno, ahí ganamos una poción. Una posi. No está mal. No voy a alcanzar con Russell, pero por ahí con el amigo Blando Norris conseguimos uno que otro lugar. Ya conseguimos uno. A ver si nos hacemos de otro. Sí, 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 sí. Sirve. P4, P5. No son las P1, P2 de Edgar o de Evo. Pero bueno, zafa. Suma. Suma, 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 suma. Pasa que nadie jugaría con Lawson, querido Evo. Nadie, nadie, nadie. Sos el único. Mirá, una cajita de tercer lugar. Hijo de la gran 7, mirá. Gran chocón, Como que va. Va sumando a poquito, a poquito, a poquito. No para decir, uff, qué bruto. Como sumo con, pero. Total, creo que en 3 4 semanas capaz que lo ponen de nuevo. Ya va a estar preparado. Va a estar preparado para esa. Disipa.
Es el equipo del Chiqui Tapia. Ahí te das cuenta. Hace 4 años estaba en la cuarta categoría. Y ahora está en la primera. Partidos con arbitrajes sospechosos. Todo muy dudoso. Casi como F1 Clash, pero en fútbol. Bueno, ¿vas a transmitir o no, Evo? Dale, pa, córtala, te la hago corta, pa. ¿Vas a transmitir o no? Con mi juguito. Ya me estaba oxidando la Monster, pa. Tuvimos que abandonarla. Es lamentablemente. No, estoy requete pobre. Qué injusticia. Bueno, vamos a tener que hacer algo para solucionar. No, cero billete en el banco, me muero. No, 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 terrible, terrible, Edgar. Hasta vuelo a pobre, pa. Una locura. Pero bueno. Es lo que hay. Espera, a ver. Eso por tener muchas cartas, muchos cofrecitos épicos. Esto sería así. Ah, no. De oro. Acá sería así, así. Esto y esto acá. Estaríamos como por ahí. Por ahí andaría. La hermosa secuencia. Opa. Bueno, no sé qué arreglo beneficioso puedo obtener con Aldaxa. Le tengo que entregar la oruga. Bueno, ya está mi no me gusta del día, como corresponde. Opa, bien sumando lindo ese pito, ¿eh? Ojo. Ojo, 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 ojo. Uf, segundo capitán. Opa. Ups, ups, ups. Están pasando cositas, ¿eh? No, ¿qué hace el majapapas arriba mío?
en las posiciones. Ah, estoy cerca del capibara. ¿Qué te puedo decir? A ver si trae billetitos la caja. Ya quiero arañar billetes de todos lados. No, no billetes. Vamos a reclamar los coins. Sí, vamos a abrir. A ver, necesito una caja que me dé unos billetuskis. No, cuando no quiere salir no va a salir. Es así, cuando no va a salir, no va a salir. Mm, no, cuando no, cuando la cosa no quiere, no quiere. Lamentablemente. ¿Qué le vamos a hacer? No quiere, no quiere. Pasa que me parece que me perdí. Me perdí en la sequence. Esa es la cuestión. Bueno, mientras viene el amigo ebooks, vamos a comenzar una humildemente. Otra más. Tenemos que conseguir una P1, no queda otra. Oka. Toda la info le voy bien. Estaba muriendo, muriendo, muriendo. Sí. Bueno, veremos si hacemos unos trabajitos extras hoy para conseguir billetitos para mañana. No queda otra. Ahí vamos. Si el mundo gira, que gire sin control. Si nos caemos, volvamos al sol. No hay cadenas que nos puedan sujetar. Somos fuego que no se puede apagar. No pensar en nada más que me relaje. Donde quieras, cuando quieras, que esto encaje. Soltemos el peso.
Desde cuando diriges mis pensamientos, desde cuando manejas mis movimientos. Es momento de decidir con precisión, alejarse de la tormenta y la tensión. No pensar en nada más que me relaje. Donde quieras, cuando quieras, que esto encaje. Soltemos el peso que llevamos dentro. Okis. Que atraviesa el viento. Tu mirada parece un faro en el abismo. Tu voz un eco que cambia mi ritmo. El reloj no manda aquí ni da permiso. Somos libres, en este caso indiviso. No pensar en nada más que me relaje. Donde quieras, cuando quieras, que esto encaje. Soltemos el peso que llevamos dentro. En un grito que Hi, Joseph. atraviesa el viento. From Argentine. ¿Cómo estás? Es inglés, papá. You? El mundo gira No, no, que terrible. gire sin control. Si nos caemos, volvamos al sol. No hay cadenas que nos puedan sujetar. Ahí vamos. Somos fuego que no se Con este puede también. apagar. Dale, dale, dale. No pensar en nada más que me relaje. Donde quieras, cuando quieras, que esto encaje. Soltemos el peso que llevamos dentro. Un grito que atraviesa Ese el Hulk viento. se va a venir como chancho a la batata, te digo. Mamadera. Sin control. Vamos, Gali, querido. Yes, Joseph. Yes. Lo mejor está en Argentina, sin lugar a dudas. ¿Cómo andás, McLovin? Bienvenido, mi amigo. Espero que ande todo bien, McLovin. Todo viento en popa. McLovin, hola, amigo. Bueno, me alegra saber eso. Que tenga la capacidad de generar nuevos amigos. Bueno, Vito, si querés meterte al Discord, capo, basta de chácharas. Wow, Netherlands. Nice, nice. Bueno, esperando al amigo Epix que se presente por estos lados. Desgarra mi piel otra vez. No quiero huir, no quiero estrés. Grita el alma hasta
Para autos locos disconforme con la actitud de nosotros. Mm, la... No, no. ¿Algún miembro que del equipo o del canal McLovin? Son dos. En caso, no hay ningún tipo de inconveniente con ello. Ah, no, si fuera algo, algún miembro del club, querido McLovin, sí, sí, se podría hablar, conversar, para que no se vuelva a repetir. Pero ya si es un miembro del canal, eh, viste cómo es esto. Cada uno responde por lo que dice y por lo que escribe. Así que ahí no te podría ayudar. La verdad que bueno, una pena que estés disconforme, pero no te puedo solucionar la cuestión, McLovin. Bueno, Evito, dicho esto, a pistear. Ya estoy compartiendo, por si acaso. ¿Listo? No sé si se ve. Sí, sí. Ahí le cambié la livery. Como tengo puras gajitas de oro, para que se vea también de oro. Le querés copiar la Pero livery bueno, a Davor, pero te falta mucho eh, oro ahí. y sí, la verdad que sí. Pero bueno, está No más o sé. menos bonita. Sí, yo lo voy cambiando y depende del día. Depende del día del ánimo. Ahí estamos. No me salió nada. No me salió puro Alonso, pero dos cartitas. Y no sale esa de aquí. No, No sale, se está no haciendo sale, rogar, no eh. sale. Una nada más me falta y no sale. Pero quién sabe, quién te dice. Voy a ir nuevamente con el cangurito Opa, Lawson, y con el Pierre. A ver ok. qué sucede. Tendría, como dije, para ir con Norris, pero no sé. Quiero darle su chance. Ayer cumplió. Vamos Sí, a ver el sí. día. Vamos a ver el día. ¿Qué pinta? Veamos. ¿Qué tal, Cepito? ¿Cómo han ido las sprint que ha Eh, salido? no, no, puro tercer puesto. Por suerte ninguna caja de coins. Puro tercer puesto. Un que otro segundo. Pero no. Nada interesante. Mm, Nada que sume. Sí, por ahí una cartita de Verstappen, de Russell, sí. pero no llego a subir el nivel de Russell ni de casualidad. Va a estar very difficult. ¿En qué nivel está? ¿5? Y hace poquito lo subí al 5 el domingo. Y Ah, no. del 5 al 6 son, son muchas cartas. Sí, sí, sí. Creo que Estuve, son 200, creo. sí, estuve un mes para que me salga una, imagínate. Claro. No, ahí está complicado. Sí, la Hay verdad que que sí. esperar nada más. Sí. Hay que esperar. Y mira cómo es, ¿no? Ahora los muchachos que anteriormente no han pasado eventos, Ujú. este evento lo pueden tomar como todo el mundo para descansar, pero el siguiente y el próximo le viene perfecto porque van a poder competir seguido, Claro, sin tener que bajarse. En cambio nosotros estamos al horno, olvídate. al menos yo, No, mamita no. querida. No sé cómo voy a hacer en esos eventos, sinceramente. Sí. No, yo también estoy bastante complicadito. Tenía pensado meter a la Junior en campeón. Una locurita. Pero bueno, mi coaching me lo aconsejó. Así que estoy juntando monedas como loco para llegar a ese hito. Claro, ¿Y quién te dice? sí. Por ahí lo que no conseguí con la cuenta principal lo consiguió con la Junior. Sí, Todo porque puede puede pasar, ser, ¿ah? todo Puede puede ser. pasar. Todo Sí, puede puede, pasar, ¿viste? tranquilamente se puede dar. Ah, y Cepito, y perdón que te he dicho hace rato lo de Barracas, pero lo estuve leyendo a fondo, porque Ujú. temas así de esa índole me interesan. Y es Me- mamita querida, ¿cómo está ese equipo? Bueno, mira, lamentablemente tengo que hacer, ¿cómo te puedo decir? Serte honesto.
Pero en su época, cuando el querido viejo Grondona era presidente de Independiente y después pasó a ser presidente de la AFA, y como que Ya. Independiente tuvo ahí un poquito de ayudín, por no decir mucho. Le dio suerte, dices. Sí, nos trajo suerte, sí, 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 sí. Ah, Y, mira tú. y a Barracas le pasó lo mismo, porque Barracas estaba en la cuarta categoría cuando Chiqui era su presidente. Cuando él asume en la Sí. AFA, Barracas automáticamente, no sé, se iluminaron de fútbol de una manera Ah, mira tal tú. que todos los años ascendían, ascendían, ascendían y en 4 años llegaron a la primera. Y desde que están en primera Ujú. no tienen problema con promedio, vienen bien, tienen los jugadores que quieren, los árbitros No tienen socios. no tienen socios, pero tienen un montón de activos, así que no sé cómo hacen. Sí, Pero bueno, y la ventaja que tiene que todos los partidos juegan con 12, importante esto. es correcto eso. Así que bueno, ¿qué se puede hacer? Nada. Ay, mamita. Lo Estamos, único que, estamos al horno. lo único que podés pedir es que no te toque jugar con Barracas Central. Y justamente le toca a Boquita, que es mi ¿Eh? hermano. Sí, yo creo que va a sufrir Ah, las consecuencias. sí, parece que sí. Creo que va a sufrir las consecuencias. Sí, sí. Mamita. Pero bueno, Estamos mal. ¿qué le vamos a hacer? Pero en fin, bien, sí, no hay que abordar mucho ese tema porque se aburre la gente. Y estoy con el cangurito haciendo lo que fue el muchacho. Y llamativo que tenga este performance. O son los dedos, o qué. O nunca sabe. Va a haber un poquito de todo, ¿eh? Un poquito de esto, un poquito de lo Sí, un otro. poquito de todo. Y Gasly, que era mi caballo, siempre queda abajo de él. No sé, creo que se ha sentido intimidado un poquito por este rookie. Y decime una cosita, ¿ya fuiste pispeando algo de lo que se viene mañana? ¿La rotación de pistas? ¿O todavía Sí, no? sí, ya ¿No, vi. Sí, no yo tuviste creo que voy contacto a ir. con Gemini todavía? No sé si ya, o sea, ya como pasamos la semana pasada lo de las pistas, ya lo tenían ustedes ahí en el grupo, que creo que voy a ir con esta que tengo ahorita, el mismo. No voy a cambiarle nada, porque en este caso ¿Ni siquiera pilotos, hay nada? dos, no, piloto sí, pero en, Ah, en setup de autos sí voy a mantenerlo, creo, porque si bien es cierto, en esta versión de rotación de pista hay dos de unidad de potencia y yo tengo 110 nada más, porque preferí darle prioridad a lo que es velocidad y curva. La mañana van a haber dos pistas de velocidad, una de curva y solamente una unidad de potencia. Entonces me favorece en cierta parte el setup que tengo ahorita. Ahorita lo voy a mostrar cuando tenga tiempo. dale. Entonces, ¿no? Mira, ahí está. Sexto, séptimo, le dan un cangurito. La gente lo mira, le dice, ¿este payaso qué va a hacer? Ahí está, ¿Eh? ahí está. Perdí la carrera, sí, pero yo quiero los puntos, no me interesa. Ahorita el billetito. Así que está bien, está bien, está bien. Voy de una vez porque no quiero que me salga por ahí un safety car y me malogre Es verdad. la guía. Si no, estamos mal. Pero sí, estaba viendo. Yo tengo ahorita de velocidad, tengo 200 y de curva 202 o 203. Ujú. Entonces, como hay dos de velocidad, pasa eso. Ahora, el tema está a la 9500. El tema está en que va a pasar, estoy segurísimo, que como son pistas a veces variadas, que te piden más de una cosa, Ujú. va a estar, por ejemplo, uno, con tu setup alternativo, o sea, velocidad y curva que estén equilibradas para que cumpla con cualquier pista, pero te tocará con un bot que tiene 250 de velocidad y no tiene nada de curva y nada de unidad de potencia. Y entonces, ¿cómo se la pueden jugar así? Bueno, va a pasar. Así Es verdad. que no sorprendan mañana que por ahí aparecen esas cosas. Y de pilotos, creo que la mayoría va a ir con Russell, Hamilton,
¿no? Piastri, algunos que se quieren jugar. Opa. Algunos dicen Alonso, pero pasa el tema con Piastri es su gestión neumática. Como son pistas largas, por ejemplo, Las Vegas no quiere hacer dos paradas, solamente una. Claro. Lo mismo en Bakú, lo mismo en Abu Dhabi. Y justamente gestión no es su fuerte. Así que en este caso Russell va a ser, creo, el posible abanderado, porque mucha gente lo tiene a buen nivel, y también el Oscurín, ¿no? Así que Claro, sí, sí. esos dos van a estar ahí como en la sopa, mayormente en todas las configuraciones de auto. Sí, pero debe Así haber que ahí un, está la cosa. así como te pasa a vos con este Lawson, sorpresivo, sorprendente. Debe haber Ah, un Tsunoda, debe haber un tapadín ahí. Tsunoda, Ah, a ese punto quería llegar. Interesante. que lo tenga el 6 por ahí, lo puede rendir bien. Ahorita ahorita que acabe el esto, a ver si lo podemos ver, pero sí, un safety car, más madera. Iba a aplicar mi undercut, pero oye, sí, lo voy a aplicar igual. Sí, sí, porque en la siguiente pista, la siguiente vuelta entra y vamos a salir largo, sí, mientras voy conversando. Pero Bien, justamente lo que no bien. quería, un safety, porque me va a demorar más en contra de los demás. Pero ni modo, es parte de. Y sí, su nueva tiene de adelantamiento. Hay gente que lo tiene el 6, no sé cuánto da en el 6. Este, cuánto es que, cuántos puntos da. Podríamos preguntarle al Pumita, él lo tiene en 6. Sí, posiblemente, sí, sí, tiene 6. Su nueva, ¿quién más tiene de adelantamiento? Como te decía, Piastri, Russell Hamilton, Norris, no sé si tiene, no estoy seguro. Bueno, Leclerc tiene. Leclerc tiene, sobre todo el 7. Ujú. En tu caso, si lo vas a usar, el único punto es, como digo, la gestión de neumáticos, nada más. No Bueno, pero porque ya, no ya un quieres. nivel 7 como que un respirín, por ahí con un potito Y a medio nivel 7 gratis. puede, por ejemplo en Las Vegas te puede aguantar un medio, tranquilamente, creo, para tres vueltas y ya estás. En Bakú, creo que te aguanta un duro medio, o si quieres ir de repente blando, medio, blando, también. Ujú. Y con eso manejarlo, ¿no? Pero va a Sí, ser sí. experimental mañana a ver cómo están las pistas. La única pista compleja para mí, y que parezca un poco loco, es Abu Dhabi. Ah, mira. Sí, por cómo lo he visto en el evento, que ha sido muy Opa. variante. O sea, uno dice unidad de potencia, aseguras 1-2. Sí, posiblemente mucha gente lo haga el 1-2. Pero, no sé, como la vi tan fluctuante en el evento, tan cambiante, no sé, no me dio buena sensación. Pero hay que Opa. ver mañana qué sucede Claro, sí, ahí sí. en eso. Así es la cosa. Aquí voy a empujar un poco porque ellos van a parar de repente en la vuelta 5 todavía, la siguiente. Van a Ajá. estar parando, así que quiero acercarme. Y como el sticker está bondadoso en el juego que se va, no te espera, hay que prenderle mecha de una vez. No puedo que me gaste un poquito de unidad de potencia, no pasa nada. A ver hasta cuándo puedo avanzar, porque no creo que nos paren, ¿no? Sería de locos. A ver, vamos escalando. Pero aquí también, pues todo el poder del undercut se fue al touch Mm. con ese safety car, totalmente. Y algunos van a parar en la última vuelta. Es verdad. Sí, muchos. ¿Qué tan lejos estoy? Más o menos. Como es un bot, no ha parado. Así que esa posición no la tengo. La de los Queen no creo. No creo la de los Queen. Entonces vamos ahí. A ver qué sucede. La de Norris sí ya está. A ver cuántos se gana. Su Oscurín va a entrar a boxes de una vez. Ya está entrando. Así que ahí me ganó la posición porque estaba adelante. Y su Norris está parado. A ver, Cangurito. Mal Casi. Cangurito, muy mal. Muy mal. Pero así estuvo Cepo, así estuvo y así está la cosa. Ujú. 8-12 hasta quinto Hamilton. No, no la puedo pasar. Aquí apenas un hito de repente.
ver, ya estamos para final el pase este Racing con neumático nuevo, y tampoco el viejo, el paso viejonzo, que también se viene su eventito nuevamente, lo han repetido. Este Lawson va a pasar también, ya lo vi. Y bueno, es lo que hubo con el safety. Mira, gané la carrera, no me lo esperaba. Ahí estuvo. Gasly esta vez sacó chapa, deja de marcar la cajita, Cepito, si no, me Dale. voy a perder. Sí, yo la perdí la secuencia. Estoy... Es no 14, no 14, la anoté mal. no 15. Ya está, ya marcadito. Marcadito. O próximo ¿qué será? 15 carreras más y ya llego al legendario. A ver si por ahí me toca ese, Beast. en lo Beast, que no sale. Hay mucha gente que tiene también cartas de pilotos y partes de autos y le falta una piececita y no sale. Mamadera, mira. Argentina VIP 1564. 100 Opa. puntos más tiene el desgraciado. 100 puntos más. Pero así es, Pito. Así es. En la serie 10-11 van a estar con inicio de carrera, creo. Sí, todos van a salir con Viejonzo, con Leclerc, mayormente. Y aquí vamos a ver qué pone la gente, ¿no? De hecho, alguna sorpresa va a haber. Y lo bueno de mañana es que vas a encontrarte con los bots que tienen Claro. pilotos de hoy. O Es sea, de verdad. semana. Van a seguir todavía con lo de gestión, no con los de adelantamiento precisamente. Así que algunos, y el día jueves se regula todo, que todos juegan ya con sus bots actualizados, ya están más tranquilos. ¿Pilotos reales? Sí, piloto real. Más. Este de aquí tapa el horno. Así que vamos a ver cuánto sacamos, muchachitos. Vamos a ver qué hace el cangurito. Ya se fue Alonso. Está con lastre. Voy a pelearla, a ver qué sale. Voy a pelearla. A ver qué sale. Voy a concentrar un poquito para intentar sacar lo máximo posible. ¿Quieres pasar a Gasly? Pasa. Avanza, por favor. Aquí tráfico. Ok. Se acercan mucho mis pilotos en recta. Interesante eso. Ujú. Por lo de 200 de velocidad. Por eso. Claro, sí. En la Copa también funciona. Están muy pegados. Quería aplicar el 2-4 con ellos, pero a ver, no, aquí he perdido bastante. Me gustaría ganarlo, para que te voy a mentir. A veces sí, cuando tienen media más alta y cuando encima me ponen refuerzos porque saben que me van a ganar, pero igual quieren hacerlo por goleada, como se dice, con más razón me da ganas de ganarlo. Va a dar redundancia. Verstappen a qué nivel le rinde en la serie 9, pregunta el amigo Fer. ¿Cómo anda Fer? En la serie 9, uy, mamita, ahí sí me agarró. 4 5. ¿Sabes qué? Voy a parar con los dos, me la peló. Voy a perder tiempo, sí, pero en ritmo voy mejor que su Alonso, así que Creo que 4 Fer. lo puedo recortar, puedo recortarle la ventaja. Y ya sé que por ahí pueden estar diciendo, es un error meterlo ambos a la vez, correcto, es un error tremendo, pero por sensación en ritmo, a mí me parece, ¿no? De mi perspectiva, que va mejor en carrera, va mejor, perdón, en aire limpio, porque le puedo quitar mucho tiempo. Perdía mucho con Alonso en pelea directa, o tiene mucha defensa, pasarlo de jodido. Y prefiero avanzar de aquí, de a poquitos. Quizás Alonso va a pasar en la vuelta 3 de repente, por el Sí. tema del neumático. Sí, más de eso no le va a dar. Posiblemente. No, mira, ya pagué. ¿Ves? Yo le hice lander hace un momento. Y ya pasé con los dos. Y ahora va a tener que gastar para pasarme. Eso es lo bueno. Muy bien. Y su otro piloto está ahí nomás. OJ que no haya metido la pata el muchacho. Mucho refuerzo y poca mano. Puede ser. Vamos a ver. Ahí viene empujando ese desgraciado.
Estas carreras son bonitas cuando ahí le ponen intensidad. Está pagando su oscurín. Y el cangurín sale adelante. Interesante, Bien, cangurito. Ahora te quiero ver. Te quiero ver defendiendo ese Hamilton que viene de hablado y encima viene con refuerzo extra. A ver, veamos de qué te has hecho. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero pasar a este para meterle un poquito de tráfico. A ver. Buena peleita. Bonito. Ahí va Cangurito defendiendo. Es como dicen que es malo. Está demostrando que no. Aunque Gasly se está quedando, eso no me gusta. Vamos, francés, por favor. Moléstalo. Eso es. Muy bien. Ya muy aparte de los puntos, se convirtió en una pelea personal, ¿no? Y mientras van discutiendo, se va alejando Cangurito. Se aleja, le hace la competencia ahí con el RS, está con el Blade seguro. O puede que esté con el normal, con Valkyria. Pero ya estamos. Vamos a ponerle su bien hecho. Se lo merece el hombre. Aunque con refuerzo más media. Mira, lo perdió encima. Este es burro. No. Este es burro. 12, 13, 14, 15, 116. Marcando victorias. Más media, con refuerzos. Mamita, déjame Bueno. chismosear nada más. ¿Cómo que los humildes? Bueno, aquí evidentemente Alonso no tenía nada que hacer, se lo puso mal. Hamilton sí te da buena chance. Y va con la unidad de potencia. Estoy con esa. Y esta de aquí, este setup lo puedo usar mañana. Porque 2 de velocidad, que te dé 200. Y una de curva, 2-3. Y unidad de potencia que es Abu Dhabi. Pues, no, por ahí lo puedo aguantar. Así estuvo. Poner el pecho a las balas. No hay que asustarse por la media. ¿Cuántos puntos tengo? Ya 3, 2 carreras más y ya estoy. Y ya estoy. Cumpliendo el Lawson. Sí, Cumpliendo, sí. ganándose los brazos de la gente. Yo Tremendo. sé que es muy raro usarlo. Yo sé que es raro usarlo, pero otro 1500, manito. Tremendo cangurín. Tremendo. Sí. También te digo, si estuviera a nivel 5 no lo usaba, pero ni de chiste. A nivel 6 ya dije, voy a probar con Lawson a ver cómo va. Porque a diferencia de Gasly, por ejemplo, adelanta mejor. Claro. Bueno, un poquito mejor, ¿no? Tampoco va a decir tampoco la gran cosa. Pero adelanta bien. Voy con medios. Esta de aquí no creo que la gane porque siempre mi experiencia con mi punto más débil. Aquí tengo todas las de perder. Así que voy a juntar puntos nada más. Y mira, si me proyecto real, me va a poner un refuerzo premium. Vas a ver, ¿ah? A ver. Vas a ver. Ah, no, me puso el famoso refuerzo cepito, el autocontrol. Que también vi que tenía como 1300 y ahí 600, creo. Sí, ya. Va para abajo. Ya está. Sí, abajo. Pero bueno, ten en cuenta que esos 700 autocontrol que usé, ponete a pensar si hubieran sido los premium, como hacía antes, hubiera estado más Es jodido. correcto. Sí, también tu media subido, piloto solamente ayuda Ujú. a manejarlo ahí un poquito mejor. No, esta de aquí está fatal. Me da muy mal Bahrein a mí, por ejemplo. A diferencia de otra gente, me da muy mal a mí. Porque la unidad de potencia la tengo, pero tristísima. O sea, 100, porque como te dije, prioricé la otra parte, no la velocidad y curva. Pero normal, pasa nada. Aquí no voy a usarlo porque voy a ganar una posición nada más, pero él tampoco lo usó, inteligente. Y aquí por tema de que quiero, digamos, equilibrar o quiero más o menos manejar dónde va a salir el DRS, voy a usarlo antes de la curva larga. Perdón, red larga. Aquí.
para que la siguiente vuelta lo tenga a disposición un poco antes. Solamente por eso, por orden. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en Las Vegas, que debes usarlo en cierta zona para que te quede todo bien armadito. Aquí también, aquí pasa eso, lo mismo. Pasa lo mismo. No, el Lawson aquí está malito. Upa, Zafetti, como dirían por ahí. A ver, voy a entrar a la vuelta 4, luego a la 5. Ujú. Voy a ir con duros. Sí. ¿Por qué no voy con medios? Porque no llegaría. Si yo me pongo medios ahorita, durante el safety car, voy a dar la vuelta y voy a tener entre 87 y 88% de neumático. El medio me rinde justo para las 4 vueltas, a mí, por el nivel de piloto. Entonces me conviene poner duro y ya ir al final seguro. Menos con gomas, llego. Y lo bueno es que sí, es cierto, pierdo la carrera, lo sé por el tema del nivel y lo demás, pero contra los bots, los que no han parado, me viene bien porque van a parar y me dejan camino libre para juntar puntos, ¿no? La cosa es que otra vez safety car y esta aquí me perjudicó en el tema del sprint, ¿no? Así que no hay muchas esperanzas. Su oscurín, ¿qué puso? Puso medios, pero es que él lleva el autocontrol. Un 5% para ahí le puede dar un extra. Así que así está la cosa. Así está la cosa. Color de hormiguita. Me falta una mitad de capacidad de DRS para que pueda activarlo. Así que le voy a activar nuevamente donde puse antes. Para para sacarle provecho. Hayan parado unos cuantos. A ver si le puedo sacar juguito a eso y seguir adelante. Su Hamilton se va a ir. Ya lo sé. Vamos a rascar algo de puntitos. Con neumático duro está jodido la cosa. Pero hay que empujarlo. Gestiona un poquito para que haya carga. Aquí lo mismo. Y lo voy a usar en esta recta. Que no es la indicada como dije, pero simplemente para ubicarme bien. ¿No? Para ordenarme bien el siguiente DRS. Nada más por eso. Bueno, Gali está cuarto, no sé cómo, pero igual el muchacho. Haciendo lo que puede. 3 vueltas más todavía. Hay algunos que llevan duro. Así que hay que intentar avanzar. Se quedó sin unidad de potencia el gran Lawson. Hay que ser pacientes, hay que retome un poquito. Que cargue. Y aquí me queda el DRS de nuevo en la recta. Porque lo usé antes aquí. Si lo usaba en la recta no me daba nuevamente para usarlo en la recta. Por eso lo usé antes. Porque la Valkyria demora pues en cargarse, en recargarse. Si hubiera sido el Blade, sí, cargaba rapidito. Pero en este caso no fue así. La Valkyria que es un alerón que no mucha gente le gusta. Están más acostumbrados al Aeroblade porque te da esa velocidad punta, ese despegue y todo lo demás. Pero sí te da velocidad media, es bueno relativamente. Que no hay que tenerle mucho hate. Yo voy a juntar un poquito, avanzar con Lawson, todo lo que pueda. Se fue a su Hamilton, así que no hay problema. Ahí viene su Sainz. Voy a intentar no perder la segunda posición porque me interesa y está bien por los puntos. Puedo usarlo aquí para que no me alcance. Y Lawson que esta vez ha fallado, ha vuelto a su realidad, nivel rookie, el peor de todos, como dijo el tío Helmut Marko, el gran ojo loco. Ahí está, puntitos hechos, no importa, no hay problema, no pasa nada. Bueno, picante Julianis, picante. ¿Qué dice Julianis? Acá llegó el que tiene P1 en campeón. Buenos días a todos. Así, corta. Evidentemente, se da el pecho por su P1, está bien. ¿Qué te dio esa P1 Julianis? ¿Qué trajo Si de puede, cartitas puede. interesantes? A ver, quiero ver cómo voy.
Opa, ya lo perdí. Uf, Ya quedé tercero. Ya quedé tercero. Porque si lo estoy viendo y tiene 11 puntos, pues ya están jugando. Así que bueno, vamos a ver qué trae el P3, Cepito en cajita. veremos. Quién sabe que te da algo bueno? ¿Quién te dice? Por ahí está la carta que esperas, está ahí. Ojo. ¿Quién te dice? Ojalá. Lo hemos jugado hace como 3 semanas, pero no sale. Sale de todo menos eso. ¿En qué nivel quedó Pero bueno, Sealon, Julianis? Con esas 180 cartas hermosas. algo lo tendrá de repente al 7, al 6. De Creería que repente, sí, de subir. creería que sí. A ver, lluvia. Mira, qué interesante, ¿ah? Para que puedan ver. 2 con 39. O sea, en 4 vueltas llega. Estamos con medio medio. Porque si yo voy con blando blando, voy a parar 1 minuto 10 por ahí antes de que llegue la lluvia. Y voy a tener que nuevamente parar para poner neumático de lluvia. Así que conviene con medios. Para solamente hacer un steam de 4 vueltas y ya no solamente parar para poner neumático directamente de lluvia. Así que ya está. Vamos a ver cómo progresa el Gran Lawson. Vamos a ver, empujar un poquito lo que se pueda ganar. Bienvenido es. Aquí un poquito de gestión. Gestión también. Está empujando con su Gasly, que va a dar 3 vueltas. Va a parar en la vuelta 3. Su Leclerc quizá en la vuelta 4, aunque no creo que llegue, pero si acaso me aseguro. Ganamos la posición. Vamos aquí con Lawson, a ver qué puede hacer. Que sigue en la misma y no avanza y no avanza. Bueno, recién ahí se puso las pilas, avanzó 4. Por avanzar 5, no. Está bien, está bien, está bien. Los liba bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita me va a avisar la lluvia seguramente. Sí, pero no importa, vamos a seguir nosotros. Aunque todos paren, vamos a seguir. La lluvia va a darme en el segundo 20 más o menos, por ahí. Aprox. Así que está bien, esto van con blando teóricamente. Gestiono un poquito. Ahí se lo comen, pero como si nada. 25 segundos y vamos a dar una vuelta más y ya ponemos para neumático de lluvia. Así que interesante. De lluvia. Ha puesto de lluvia él. Ese aquí no es bot entonces, ¿no? No es bot, pensaba que sí. Su neumático va a empezar a funcionar en la vuelta cuando haya un 15% más o menos. Le va a arrancar mejor, así que voy a empujar con gasolina. Para llegar una vez. Su letrero viene lejos. Ahí decía, ¿por qué no es bot? Porque los bots generalmente es hasta cuando falta un segundo para lluvia y ellos ya están en box, igual ponen seco. O sea, van así con esa configuración. Entonces, como este patita ha puesto neumático de lluvia antes, se ha anticipado unos 20 segundos por ahí. Sé que no es bot, es piloto real. Con un piloto lo se ve bien, pero con el otro no. Lo muy atrás. Y ahora sí, ya con lluvia ya puedo ir tranquilito, sin preocuparme por el tema de que pueda ganar ventaja con el neumático. Hay varios que están ahí en modo tortuguita, tienen con neumático seco.
Gasly adelante, tranquilito. Mire cómo es, ¿no? La pista que menos favorece, por ahí pintó. Simplemente por leer bien la parte del clima. Solamente por eso. Si no me fijaba en el tiempo, hacía de repente blando, tenía que parar y hacer lo mismo que él. Parar antes, comerme 30 segundos de pista seca con neumático de lluvia, que va lentísimo, pues iba a ser peor. Claro. Y hasta Gasly ya está, eso fue. Vamos a empujar con Lawson a ver si puedo. Ah, no, al Kimi no llegó, se despegó. Pero así va a quedar. 2-6. Así va a quedar la cosa. Más nada. Y como ven, amiguitos, sin gastar sus potitos. Lo van conservando para algún momento especial. Así que sí. Este es Lawson, cámara diferente, llega. Y llegó. Consiguió sus puntitos. Que llegue su Charles. Y listo para abrir cajita P3. Cajita P3. Mamita, eso es safety car como me durmió, era para el P1, pero Sí. mira, dos veces safety car se quitó, ahí se pudrió todo. Bien, moneditas, estamos viendo moneditas, pero igual siempre vienen más, mientras más pueden llegar. Ahí está tercerito, imaginaba, safety car doble todavía. A ver, lo irá a recompensar supongo con una buena cartita. Sale billetito, estamos al horno, ¿ah? Mm. Bien, más lo pido, más sale. Así que aquí va a darme común, rara, rara. Épica no sale, ya te lo digo. Está la común, Chocapinto, que no sube a salir eso. Y. Pero dame el otro, hijo, ese de acá no, el que estoy pidiendo. El otro, la vid, mamita querida. Pero en fin, Qué eso es lo que injusticia. hubo, Sepo. Eso es lo que hubo. A ver, déjame marcar mi victoria, espérate. 12, 13, 14, 15, ya, 117. En esa marca soy ahorita, 117. Mm. Para lo que es la cajita. 117, que me ha tocado doradita, pero tengo todas doradas y no pienso gastar billete en abrirlas. Así que ahí estamos. Estamos a 16 carreras de la cajita legendaria. No Pero en fin, falta Cepito, eso mucho. es lo que hubo. Eso es lo que Perfecto. hubo. Bueno, perfecto, mi amigo. Como siempre, un placer tremendo. Bien, Cepito. Agradecido, agradecido. Si mañana vemos cómo estamos con los eventos. Vamos a ver mañana Perdón, con la rotación con la de rotación. pista. Sí, ya empieza la clasificación del evento y todo eso. Ah, sí, pero igual hay gente que no. No, hay gente que se va a bajar, ¿no? Junior, Rival de repente. También interesante Sí, cambiar un sí, es poquito el verdad. nivel. Algo diferente, a ver de tanto jugar en campeón, donde ahí bajas de nivel y se te pierde la experiencia. Parece loco, pero te acostumbras a jugar con ese nivel de pilotos, Sí, es verdad. bajas al nivel Inferior menor, como y el se caso de complica. Real, y se te complica. Interesante mañana, ¿no? Para ver cómo lo pistean en ese nivel. Va a estar Bien, Cepito, entonces interesante. sin más, sí, sin más, estuvo en participación, a ver quién más se quiere unir por ahí. Te pido que pues me descompartas, como siempre te digo, Dale, y ya amigo. está, ¿no? Hasta el día de mañana. Dale. Perfecto, amigo. Muchas Bien, gracias. Cepito, Nos ya, vemos, Evito. listo. Esto está así. A ver, a ver, a ver, a ver. Tucu, 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 tucu. Sí, es verdad, Fer. Mira qué lindo ese, ¿no? Cuánta magia, Fer. Mamadera. Y luego jugando la sprint y el chat ardiendo en llamas.
caigo muerto. Ya me metió. Bueno. Yo también estaba jugando en Sprint con el Evo. Cajita de coins, para no perder la costumbre. Como no podía ser de otra forma. Y la verdad, Julianis, estoy esperando los boletos, la invitación formal. Obviamente, que no, por el momento no, como que no está llegando. Pero bueno, no perdemos la fe, Julianis. Al, ahí. Bien, bien. Podríamos decir que va bien. Pero ¿qué te puedo decir? Puede que sí, puede que no. Bárbaro. Una vez que arranque. A ver. A ver, Luisito, decime. ¿Te animás a tirar un sprint acá en el directo? Con tu magia. ¿Se anima Luisito a tirar un sprint? Sin miedo, Luisito, sin miedo al éxito, capo. Ahí te dejo el link de Discord. El que quiera entrar a pistear un sprint, ahí le dejo el Discord. El que se anime, al que le dé la nasta. Me avisa, y entra a jugar. Sin ningún problema. Nadie. ¿No que muy valientes?
Parece que no aparecen, querido Edgar. Ahí se empiezan a desconectar. Pum, pum, pum. Pero bueno. Bueno, en esta no hay lluvia. Sí. Trabajo, juntas, viajes. De todo un poco, Edgar. Si sabes que no puedes jugar al Daxa. No está mala la idea. No está, no está mala la idea. Interesante. Se hace lo que se puede, Edgar. Con lo que hay a mano. Así que no estaría mal. A ver. Ese safety car, por Dios.
Buen día, Pinbull. ¿Cómo estás, mi amigo? Mal, 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 mal. No tienen freno estos muchachos, pa. Son toda gasolina. Todo bien, amigo Pinbull. ¿Y vos? ¿Cómo andás, capo? ¿Todo en orden? Bueno, me alegro, Pinbull querido. Que esté todo bien. Importante. Sigamos, sigamos. A ver si lo que trae. Se va la lluvia, vuelve la lluvia. Mamadera. Very difficult. Miras al abismo, vacío total, espejos de miedo
rostro inmortal, cenizas flotando, polvo ancestral, verdades caídas en un vendaval. La furia consume, el alma quema, la vida se hunde en su propio lema. Nada queda, solo condena, ruge el metal, rompe la cadena. Rompe la cadena, rompe la cadena, rompe la cadena. La furia consume, el alma quema, la vida se hunde en su propio lema. Nada queda, solo gritos al viento, eco mortal, sombras que tiemblan en un ritual. Llamas al cielo, rojo infernal, un caos eterno, nada es real. Sangre en las manos, cadenas rotas, sueños lejanos, eventos frustrados, el mundo quebrado, eventos frustrados, destino sellado. Miras al abismo, vacío total, espejos de miedo, rostro inmortal. Cenizas flotando, polvo infestal, verdades caídas en un vendaval. Eventos frustrados, el mundo quebrado. Eventos frustrados, el fin anunciado. Miras al abismo, vacío total, espejos de miedo, rostro inmortal, cenizas flotando, polvo ancestral, verdades caídas en un vendaval. Un vendaval, el alma quema, sueños lejanos, cadenas rotas, sueños lejanos, eventos frustrados, el mundo 1-2, interesante. eventos frustrados, destino Interesante. sellado. No pasa muy seguido. Consume el alma Me quema, muero. la vida se hunde en su propio lema. Nada queda, solo condena. Ruge el metal, rompe la cadena. Frío eterno, hielo en la piel.
complicado esto, che. Complicado, complicado. Vamos a mandarlo a Norris, a ver. Si cambiamos un poco la carita. Cosa que no creo, pero todo puede pasar. No te puedo creer. Dale. Uf. Mamadera ese DRS violento. Mamadera ese DRS violentísimo. Pero si no se acerca Norris, segundo no sirve. Esperanzas nórdicas se quiebran, se hunden. Esperanzas nórdicas, cenizas que rugen. Sin el autocontrol se complica la cuestión. ¿Desde cuándo manejas mis pensamientos? ¿Desde cuándo diriges mis movimientos? Es momento de decidir, alejarse de la tensión, no pensar en nada más que me relaje. Donde quieras, cuando quieras, donde gustes, como te guste, sentirás placeres esperándote. De Guatemala a Guatepeor. Caminos opuestos. Las promesas son promesas que jamás cumplimos. Olvidada la memoria, nada es lo mismo. No preguntes ¿Qué te puedo decir? Mamá, para darte. terrible la cuestión, terrible. Quieras, cuando quieras, donde gustes, como te guste, sentirás placeres esperándote. No esperes nada de mí, no tengo nada que ofrecer, solo un cuerpo vacío, esperando flores. A ver, ahí. Sí, creo que se escucha. No, uff. No. Avancemos, avancemos. Me muero. La locura. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver.
Alguno de 1007 más o menos, 1008, ¿no hay? Dando vueltas por ahí. Para poner. Mamadera. A ver, dijo un ciego. Qué mal te veo. Mal, 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 mal. Bueno, tengamos un poquito de fe. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver ese arranque nefasto. Quedó atrapado Norris. No era de esperarse. Como si cuando lo hablamos. Tremendo. Ya no vamos a acomodar, ya no vamos a acomodar. Tranca palanca. Che, pero qué mal en óptimo. 21 puntos, la miseria pura. Sí, 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 sí. Veamos. Veamos. Toca, toca. Vuelta 3. Va a dar 5 con Krause, 4 por eso. Bueno, ¿cuánto nos lleva? 10 segundos. Vamos. ¿Cómo andás, Mer? Bienvenido, mi amigo. Felicitaciones por esa P1. Tremendo. ¿Y ahora? Tremendo, mi amigo, tremendo, tremendo. Por la duda. Yo cuando te vi primero, la verdad, no te quise sacar esa P1. Entre amigos no se hacen esas cosas. Sí, se hizo el trabajo. Estupendamente. ¿Para qué te voy a mentir? Tremenda chamba te mandaste. Por eso no me pareció justo sacarte esa P1. Por eso hice el evento que hice. Me muero. Fue la primera de la temporada, Mer. Vos ya habías conseguido otra P1. Sí, sí, sí. Por eso no me pareció. No me pareció apropiado, querido amigo. Te lo tengo que decir. No era justo. Uf, mamita querida. Che, ¿cuánta vuelta va a dar el pavo ese de raza?
A ver si el amigo Norris hace la chambación, y los aguanta un poquito de atrás. Poco y nada aguanto. Está desesperado el flaco. Dale que podés, capo, dale que podés. Que nada te detenga. Ah, no sabía, no sabía. Pero bueno, no. Eso no tiene por qué afectar nuestra amistad. Ahora me cierran muchas cosas, Pinball. Sí, sí. Creo que ese snipazo estaba previamente pago, te diré. Ahora que me lo decís de esa forma, querido Pinball, puede ser, ¿eh? Che, ¿cuántos puntos me faltan? No, yo estaba pegando ni a palo. P2 por lo menos. Algo digno para despedirnos. Esa batería va muriendo. Va caducando la batería. Va a ser como larga, ¿eh? Interesante, ¿eh? Interesante, te diré. A ver, Russell, cómo va. Tranca acá. Con Tutti. Vamos. Uf, remasterizado el George. Bien. A ver si hacemos ahí un doble adelantamiento. No alcancé ni por a uno. Dale, capo. Sí, alcanzó para pasarlo. Muy bien, Norris. Ahí se va acercando el guanaco. Un poquito de gestión con Russell, con Norris. Vamos a mandarlo a Lando. Ahí va queriendo.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Adentro Orlando. A ver qué sale. Interesante. Hernando, ¿cuánto puede conseguir? Adelantar. Taca, 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 taca. Salió bien. Bastante bien, te diré. Bueno, adelante no va a parar más nadie más para. Última vuelta. A ver ahí. No, más del cuarto lugar no va a llegar. Bueno, es lo poquito que había. ¿Cómo andás, mi chiquitito? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Acá, ya terminando por el día de hoy. Demasiado. Bueno, segundo puesto no está mal. A ver si trae algo lindo. Opa. Bueno, cartitas de Hamilton. Ahí va, ahí va. Pero bueno. Bueno. Sí, pa. Está para meterle un gomerazo y que se deje de cantar. Sí, regresó, pa. Regresó. Lamentablemente es inevitable, pa. Bueno, ya por hoy bastante. Veremos mañana. Rotación de pistas. El setup, pilotos. Comienza el evento. Legendario, hermoso que vamos a tener. Así que bueno. Vamos a despedirnos con musiquín, como siempre.
Así que bueno, mis amigotes, nos vemos mañana, cuídense, que Dios los bendiga a todos, pórtense bien, no anden quemando todos los vivos que vean, por favor. Un abrazo, ha sido un gusto, gracias por la compañía, no se olviden, ahí me gusta, no les cuesta nada. Abrazo, chao chao. Hacia adelante, que el fuego no se apague jamás. Hacia adelante. Rugido mortal. La tormenta ruge, pero no cayó. El acero canta, mi voz es un rayo. El tiempo es quiebra, mi alma es fuerte. No hay cadenas que puedan detenerme. Llamas al viento, dolor violento, y sigo despierto. Hacia adelante, sin mirar atrás. Hacia adelante, que el fuego no se apaga jamás. Hacia adelante. Rugido mortal. La tormenta ruge, pero no caigo. El acero canta, mi voz es un rayo. El tiempo es guerra, mi alma es fuerte. No hay cadenas que puedan detenerme. Llamas al viento, dolor violento, y sigo despierto. Hacia adelante, sin mirar atrás. Hacia adelante, que el fuego no se apaga jamás. Hacia adelante. Rugido mortal. La oscuridad me desafía, pero soy trueno, soy la energía. Pisando fuerte, la tierra tiembla. Mi alma grita, la muerte se quiebra.